La inteligencia artificial y la sabiduría infinita del Bhagavad Gita. Yo quería compartir con vosotros mis experiencias sobre esta maravillosa herramienta que es la inteligencia artificial. Eh, pero bueno, también advertiros de algunos cuidados que debemos llevar. Al final, la inteligencia artificial lo que hace es, de momento, recoger toda la información que otros han escrito, han publicado y a través de unas redes neuronales y un lenguaje especial, pues van creando, recogiendo cosas y montando como un informe personalizado, una respuesta personalizada a tu respuesta. Yo os tengo que decir también que bueno, ahora me veis ya con ganas, pero cuando estudiaba la carrera de ingeniería, intentamos hacer un proyecto con un amigo de inteligencia artificial basando con dos lenguajes de programación, que me acuerdo que se llaman Lisp y Prolog, y se trataba de identificar los errores que podían tener los azulejos cuando salen, justo cuando salían en la línea de producción. Quiero decir con esto que no es nuevo la inteligencia artificial, lleva años funcionando, pero ahora desde luego es un boom. También habría que ver si es una burbuja como tantas otras que ha creado la economía digital. Pero bueno, hoy por hoy es una herramienta que nadie no puede permitirse el lujo de no usarla. Pero de momento no es capaz ni de crear, ni de discernir, ni de sentir. Y eso nunca lo tenemos que olvidar. Tenemos que ir con mucho cuidado. Si no tenemos conocimiento en ñana y capacidad de discernimiento en ñana, podemos llevarnos a engaños. Entonces, mucho cuidado cuando utilicemos estas herramientas con estos libros de sabiduría infinita, como pueden ser el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching, la Biblia o el Corán. Yo, bueno, soy Pedro Ronay, he traducido dos versiones del Bhagavad Gita. Esta es una, la Gita de acuerdo con Gandhi, y prácticamente toda la obra de Vivekananda. Yo he encontrado varios errores o malinterpretaciones o que podían tener otra respuesta. Y la voy a sintetizar en tres. Una, la IA muchas veces cuando haces interrogaciones sobre el Gita habla de Krishna como Dios. Eso, según que corrientes, es cierto, pero según que otras no puede serlo. Recordemos que en el Gita Vishnu se encarna en Krishna, es decir, es un avatar con forma humana para restablecer el Dharma, pero Vishnu no es más que un nombre y una forma de Brahman, la realidad absoluta. Pero sí que es cierto y es totalmente aceptable que hay corrientes como los Vaisnavas pues, que aceptan a Krishna como Dios, pero cuidado con esa interpretación porque puede llegar a que no entendamos realmente el mensaje del Gita. Eh, También he visto mucha tendencia a que las respuestas casi siempre se dan desde el enfoque dualista, sobre todo desde la corriente Bhakti. Y hay muchos ejemplos que lo podríamos ver. Y luego una que a mí me sorprendió es que me venía a decir la IA, en cualquiera, he probado varias, que el Gita solo es dualista, que la filosofía no dualista de Shankara que no encaja en el Gita. Y a mí es algo que me preocupa, porque creo que la gran aportación del Bhagavad Gita es la armonización de caminos espirituales. Si le sacas esa armonización, yo creo que pierde la esencia de las enseñanzas del Gita. Entonces, en el Gita se explican básicamente las tres. Y las tres son como válidas. Las tres son el Advaita Vedanta de Sankara, el Advaita Vedanta no cualificado de Ramanuja y el dualismo de Madhva. Eh, bueno, las tres, cada uno tiene el derecho a seguir la que él quiera. Una de sus más ñanas, las dos primeras, sobre todo la de Sankara, solo Brahman es real y todo lo demás es real. Y luego hay otras que son más devocionales, más bhaktis, y todas son igualmente válidas. ¿Cuál es la razón? Hombre, yo intuyo que estos procesos de rastreo, los crawlings que van haciendo por todos los ordenadores, por ejemplo, yo en la web que tengo del Instituto Gita, pues periódicamente me entran los robots de Google, de ChatGPT, en fin, de Microsoft, y van chupando la información.
Entonces, con la información que me chupan a mí, con la información que chupan a no sé quién y a no sé cuántos, ellos tienen un volumen de información que ninguno de nosotros podemos tener. Y a través de estas redes neuronales lo que hacen es cruzar información y presentar una respuesta a lo que has preguntado. Y yo intuyo que también tienen otros criterios, como por ejemplo la relevancia de las páginas. Es decir, una página que es muy citada en redes, que es muy citada en artículos, que tiene muchas visitas, que tiene muchos links que le enlazan a esa página. Todas estas cosas, el número de páginas publicadas sobre un tema y por quién. Todo eso hace, yo creo que defina la relevancia cuando la IA va a consultar estos datos, ¿no? Entonces, claro, si uno piensa que uno de los movimientos más activos y más conocidos dentro del hinduismo, esos son los de ISKCON, los de Hare Krishna, pues es normal que muchas respuestas tengan una tendencia a Hare Krishna, y el ejemplo de Krishna como Dios puede ser una, ¿no? Pero insisto, eh, creo que hay que ir con mucho cuidado interpretando, leyendo, discerniendo cuando la IA nos da una respuesta sobre la pregunta que le hayamos hecho, ya insisto, ya sea del Gita, del Tao, de cualquier otro texto de sabiduría. Bueno, solo el conocimiento, como dice el Gita en uno de sus famosos versos, destruye el conocimiento, la ignorancia con la espada del conocimiento. Para mí, la gran ventaja, el gran aporte que hace a la humanidad el Gita es la armonización de diferentes religiones y caminos espirituales, ya sean duales, no duales, cualificados o como quieras llamarle. Y eso es algo que siempre tenemos que tener presente y que, no olvidéis, la IA jamás podrá pensar por sí misma, de momento, no podrá sentir, no podrá estremecerse con una poesía y mil cosas más que de momento, y espero que nunca lo haga. Muchísimas gracias, Namaste.